nada, ¿no? Te doy la palabra. ¿Cómo no? Bueno, buenas noches. Perdón por la espera, pero razones técnicas, como dicen en la radio, nos ha impedido largar en hora. Hoy les quiero traer un poco de lo que es alternativo. Digo alternativo porque a nosotros nos forman, perdón, voy a ver si... ahora sí. Ahora sí. Bueno. Muy bien. Decía que la intención es traer una visión ortodoxa y una visión anortodoxa de lo que es un esguince. En general nos forman pensando que un esguince es una lesión y que tenemos que curarla y eso es todo. Bueno, la idea es que charlemos un poco sobre el tema, pero después que abordemos otra forma de mirar el esguince. Cualquier pregunta que no dé tiempo para poderla contestar terminada la charla, con mucho gusto contáctenme a través de WhatsApp con mensaje de texto. Siempre pensando que nunca es demasiado tarde para ser quienes queremos ser. No hay límites en el tiempo, podés empezar cuando quieras. Podés cambiar o seguir siendo el mismo, no hay reglas. Podemos aprovechar oportunidades o echar todo a perder. Espero que hagas lo mejor, decía Sir Francis Scott Fitzgerald. Esto es específicamente la frase, la traje, la idea la traje, porque tratar de ver de otra manera aquellas cosas que nos proponen habitualmente nos lleva a comprender mejor las cosas que tenemos delante, aquellas cosas que vivimos. Agradezco desde ya a la asociación, agradezco desde ya a Adriana por esta ocasión de poder charlar un poco de esguinces, por qué y para qué. Empecemos simplemente por pensar, o por mencionar qué es un esguince. Un esguince es una torcedura o distensión violenta de una articulación que puede ir acompañada de la ruptura de un ligamento o de las fibras musculares que lo rodean. La estructura diagramada de una articulación está dada por un hueso aquí arriba, otro hueso aquí abajo, el cartílago que los enfrenta, la cápsula que la rodea como si fuera un globo alrededor y que está tomada de un lado en un hueso, del otro lado en el otro, esa sombra implicaría toda la cápsula, y al modo de una costura de la parte interna de una manga, en la parte de adentro de la manga tenemos la costura que une en forma de cilindro a la manga. Esta zona está más fuerte que el resto de la manga. Bueno, esta zona sería la zona del ligamento. En este caso, el ligamento está de un lado y del otro, específicamente de la articulación. Y por encima de todo esto, discurren también tendones cuyos músculos están en un extremo y el amarre en el otro hueso del otro lado. Toda esta estructura conforma prácticamente, esquemáticamente, lo que sería una articulación estándar. En el medio, por ejemplo, en el caso de una rodilla, puede encontrarse los meniscos. Los meniscos que actúan amortiguando el impacto reiterado que reciben las dos superficies cartilaginosas de cada uno de los dos huesos. En el grado 1 de esguince, lo que se produce es un mecanismo tal que es como si el hueso de arriba, el hueso de abajo estuvieran fijos y en el centro, en el sitio en donde se va a producir el esfuerzo, se produce una tercera fuerza. Esa tercera fuerza es la que distiende al ligamento lateral y por supuesto a la cápsula.
Entonces el ligamento se estira, pero no se rompe. No hay pérdida de la función de la articulación, el dolor es leve y provoca poca o nula hinchazón. Entendamos lo siguiente, cuando hablamos de que estamos frente a un ligamento, el ligamento compuesto en este caso por mis dos manos, una cosa es que se rompa y otra cosa es que se distienda. La distensión de ese ligamento, el mecanismo que se produce es igual al que se produce cuando uno tiene un pullover gordo con lana muy gruesa y empuja el tejido hacia adentro, hacia afuera, y lo que produce después de un rato de tironear, de empujar, es como que se deforma esa zona. Lo que se produjo no es la ruptura de los hilos de lana. Lo que se produce es la separación íntima de esas fibras, en el tubito de lana. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay una distensión sin ruptura. En el grado, entonces, 1 estamos así y se produce dolor. En el grado 2 o moderado hay desgarro parcial de las fibras. Aparecen hematomas acompañados de dolor medio, hinchazón y dificultad para mover la articulación. La gran mayoría de las veces nos referimos o tenemos idea cuando hablamos de esguinces de los esguinces de tobillo. Los hay esguinces en cualquier articulación. Cualquier articulación puede padecer un esguince. Dentro de las que nos afectan más de cerca por la especialidad de unos y de otros, tiene obviamente preponderancia los de tobillo, los de rodilla y, por qué no, también los del pie propiamente dicho, que más de una vez un mal paso puede determinar este mismo mecanismo. En el grado 3, el esguince más grave, ocurre cuando hay una rotura total de un ligamento. La articulación duele mucho, está bastante hinchada, la persona notará la articulación laxa e inestable y lo más probable es que no pueda apoyar ningún peso o hacer esfuerzo de carga desde el principio. Pero hay un detalle más importante en este tipo de situación, porque estamos hablando de repente de un movimiento de palanqueamiento, pero la articulación también puede ser cizallada, es decir, desplazada en el plano horizontal. Si este es el eje normal, a la izquierda, cuando hay una subluxación, no una luxación como a la derecha, en donde se pierden totalmente el contacto de las dos superficies articulares, sino una subluxación, parcialmente se pierde, también se va a producir una distensión del ligamento que evitaba ese desplazamiento lateral de la articulación, produciéndose entonces también un esguince. Sea entonces por uno u otro mecanismo, se producen las lesiones que describí anteriormente. Generalmente un esguince sucede con una maniobra de subluxación y regreso de las superficies articulares al eje original. Es decir, no hay una pérdida definitiva del contacto de las dos superficies. Se salieron del lugar y volvieron inmediatamente al lugar. Eso no es entonces una luxación, sino una subluxación. Empezamos con la situación de normalidad, pasamos a la subluxación y de allí volvemos al eje normal. Por supuesto, con las partes blandas lastimadas. ¿Cuál es el tratamiento? Para entender qué hacer, debemos saber cómo se reparan los tejidos naturalmente. Hablo de los tejidos de las partes blandas. Cuando se lesiona, nuestro cuerpo pone en movimiento una serie automática de eventos, a menudo denominada cascada de cicatrización, para reparar los tejidos lesionados. La cascada de cicatrización se divide en estas 4 fases superpuestas: coagulación, inflamación, proliferación y maduración. En la fase 1 de coagulación, la coagulación en la primera fase, decía, comienza inmediatamente después de presentarse la lesión y el objetivo es detener la hemorragia. Claro, si uno conoce lo que es una herida, es obvio y lógico que cuando se extravasan la sangre, se vuelque hacia afuera. Entonces vemos la sangre que drena más allá de la piel. Pero esto exactamente igual va a pasar debajo de la piel.
va a haber en ese desplazamiento de ligamentos, en esa distensión de ligamentos, se va a ver acompañada de la distensión y ruptura de vasos. Entonces, la extravasación de sangre se va a producir con retención de esa sangre en los tejidos aledaños a la zona de lesión. Por eso aparece el hematoma visible justamente en el mismo área en donde está la inflamación, producto de la ruptura de todo lo que estuvimos mencionando recién. De allí que también se le llamaba, o se le llama, cardenales, por el color que adquieren, y de allí que a veces la lesión es de inflamación zonal, y luego tardíamente empieza a aparecer hematomas en los planos de deslizamiento hacia los cuales la sangre se va a desplazar. Esa fase de coagulación, tratando entonces de frenar la extravasación, de yugular los vasos, el cuerpo activa su sistema de reparación, el sistema de coagulación de la sangre, y forma una especie de dique. Por muy bien tratado, por muy bien tratada que esté una lesión de esta índole, va a llegar a un 100% de recuperación, o, por decirlo técnicamente, ad integrum. No va a haber una recuperación total de ninguna manera. La fase de maduración Pablo, varía mucho. quería decirte que se me apagó la computadora a mí recién. Y no sé por Caramba. dónde se apagó. Creo que se apagó cuando hablabas del esguince. Yo no escuché más. Perdón. Y no, Perdón. recién acabo de poner la grabación. Está bien, pero la demás gente escuchó la... No, porque recién se volvió otra vez. Yo tuve todo su corte. Yo escuché todo, ¿eh? Ah, bueno, Sí, por pero eso. no se grabó nada, porque en realidad yo no estaba. Sí. O sea, ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y podrás repetir un poquito? Hagamos una cosa, porque si no sería aburrir a la gente que ya estuvo. Me comprometo a mandarte grabada la clase a posteriori. Bueno, entonces continuamos, pero recién Claro. vuelve a grabar. Está bien, no hay problema. La grabación la vamos a tener después, pero yo te la mando íntegra a la clase después. Ah, bueno. Bueno, continúa entonces. Decía que la fase de maduración varía mucho de una herida a otra, de una lesión a otra, y suele durar de 21 días a 2 años. A 2 años. Todo lo que se nos repite hoy por hoy permanentemente respecto de la recuperación rápida de los esguinces va en contra totalmente de todo lo expresado hasta este momento en esta charla. El proceso de cicatrización es notable y complejo, y también es susceptible de interrupciones debido a factores locales y sistémicos que incluyen humedad, infección, maceración, edad nutricional, tipo de cuerpo. Cuando se establece el ambiente de cicatrización correcto, el cuerpo trabaja de una manera maravillosa para sanar y reemplazar el tejido desvitalizado. Pero el movimiento no lo favorece. Entonces, el tratamiento es inmovilizar. Inmovilizar no quiere decir mover poquito, quiere decir absolutamente el esfuerzo mayor porque no haya nada de movimiento en la región. Claro, no lleguemos a extremos tales que apelemos a este tipo de recursos, pero tampoco con la gotita, porque aún cuando pongamos la gotita, haría falta sostener, inmovilizar hasta que fraguara. El sostener el área lesionada se puede hacer relativamente por un corto tiempo con este tipo de sistema. Pero hay otros sistemas que se pueden utilizar, pero que no sirven a largo plazo. Esto puede servir para trasladar a un paciente hasta tanto se realice el tratamiento que realmente pueda servir. Y el walker, que es hoy por hoy moneda corriente, es el Bitcoin de la época,
en realidad está absolutamente prohibido desde mi punto de vista. ¿Y por qué? Porque walker quiere decir caminante. Johnny Walker es aquel que venía caminando hace varios siglos, todavía es mucho más feliz Johnny Walker, claro está, pero si la propuesta del walker es caminar, ¿dónde está la inmovilización? Si de repente uno piensa en un walker y en un par de muletas, pues no hay caminar, es cierto, pero también en general en la consulta y cuando se indica un walker, lo que se le dice al paciente es, mire, este es mucho mejor que ponerle un yeso, porque este se lo puede quitar y poner para dormir, para lavarse, y entonces vuelvo a preguntar, ¿dónde está la inmovilización que se requiere para que los tejidos cursen el ciclo que mencioné recién con detalle? Entonces, según mi criterio, el walker está proscripto. Tratamiento. En agudo, hielo, compresas, 3 minutos cada 3 horas. No más que eso. No 25 minutos de hielo corrido. 3 minutos, ¿por qué? Porque lo que logramos es producir vasoconstricción en el primer momento, y al quitar el hielo se produce vasodilatación. Entonces el mecanismo ayuda tanto a evitar el edema, si se aplica rápidamente en el momento inmediato a la lesión, y para que circule sangre para evacuar los tejidos lesionados. Se pueden aplicar antiinflamatorios no esteroideos o árnica, de acuerdo a la tendencia de cada paciente o cada médico, de forma tópica, localmente, o perdón. Entonces, ¿ahora se oye? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, muy bien. Decía entonces, antiinflamatorios, inmovilización, fisioterapia como método curativo de algunas enfermedades y lesiones físicas que se fundamenta en la aplicación de agentes físicos naturales o artificiales como la luz, el calor, el frío, las radiaciones luminosas, los rayos X, etc. El ejercicio físico sin dejar de inmovilizar. ¿Qué quiero decir con sin dejar de inmovilizar? Ahora lo vamos a analizar, pero quiero detenerme antes en lo de fisioterapia. No se trata de fisioquinesioterapia. No se trata de que se le haga masaje a la zona, no se trata de que se haga ejercicio libre con la zona libremente, sino que se le apliquen elementos eléctricos o electromagnéticos que sirvan para desinflamar o facilitar la recuperación de tejidos. Y en relación al ejercicio sin dejar de inmovilizar, la cosa es muy sencilla. Uno coloca un yeso para inmovilizar, por ejemplo, una muñeca, un codo, o un tobillo, o una rodilla. Ahí vamos entonces. Decía que uno hace entonces una inmovilización con un yeso de una articulación, y la articulación obviamente no se mueve, pero puede tensar y relajar los músculos. Por ejemplo, con este tipo de yesos puedo mover los dedos, y los dedos se están moviendo merced a que los músculos debajo del yeso están a su vez tensándose y relajándose. Y esto es válido para cualquiera de las inmovilizaciones articulares. Ese mecanismo, hace muchísimos años, ninguna de ustedes se acordará, en las revistas que venían de la Ciudad de México, en la parte de atrás había una publicidad de este señor que decía que tenía un sistema que se llamaba tensión dinámica y que permitía obtener un cuerpo de esta índole. Yo era muy niño y me fascinaba lo que se podía hacer. ¿Y qué es lo que hacía este señor? Lo que hacía este señor es muy sencillo. Imagínense que se paran ustedes en una de estas bocas de tormenta redondas que hay en la calle de obras sanitarias, esas redondas, que tienen en el medio de esa tapa una argolla. Levantan la argolla, atan una soga, y en el otro extremo de la soga un palito atravesado. Entonces ustedes están paradas sobre la tapa esa redonda y tienen el palo en la mano y tiran para arriba, como si trataran de sacar la tapa estando ustedes paradas arriba. Obviamente es imposible porque el peso impide eso, pero lo que está haciendo uno es tensando músculos, haciendo el esfuerzo y relajando.
tensa y relaja. Lo que hace es tensión isométrica de los músculos, movilización isométrica de los músculos. Esa movilización isométrica lo que hace es fortalecer al músculo. Y es exactamente lo que pasa cuando uno hace el movimiento con el yeso puesto. Entonces, lo ideal como tratamiento para la inmovilización y recuperación de un tejido, para obtener entre los dos extremos del ligamento que originalmente tenían una distancia determinada y que se estiró la distancia, se separó más, es inmovilizar para dejarlo más junto posible a los dos extremos, la reparación y luego tensión y relajación como para bombear sangre a toda esa zona. El yeso es, digan lo que digan los técnicos actuales, de un nivel de reparación que cuando es respetado adecuadamente el tiempo es infinitamente superior a cualquier técnica que se utilice para acelerar la recuperación. Se los voy a poner en una frase muy fácil. Ustedes fueron a comprar una mezcla exquisita para hacer un pastel. Leen las indicaciones, el bol, la leche, el huevo, la harina, el azúcar, bla, 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 revuelven todo y lo meten adentro del horno. Y el horno, lo prepararon, está que pela, está al máximo. Lo ponen adentro del horno y lo dejan 3 minutos. Y lo sacan y lo tratan de comer. ¿Se puede comer? Imposible. ¿Por qué? Porque no está cocinado. Porque el tiempo que requiere una mezcla exquisita o una torta que uno prepare de propia capacidad, requiere del tiempo necesario para que la cocción lo lleve al punto de poderse comer. Acá pasa exactamente lo mismo. Una lesión de una articulación que va a requerir como mínimo 21 días de inmovilización, cuando a un deportista de alto rendimiento se le dice que tuvo una lesión, entonces 3 días de reposo. Al cuarto día empieza a hacer movilización activa. Se imaginan que bajó la aplicación de antiinflamatorios y analgésicos. 3 días más, 6 días. Al séptimo día empieza a pisar. Y entonces tiene 3 días de caminar, de pisar, descarga y vuelta a levantar el pie. Ya estamos en el 10º día. El 11º día empieza a caminar y camina 3 días. Eso, a los 13 días ya está haciendo fulbito. A los 16 días ya está en la cancha y a los 21 ya está jugando de vuelta. ¿Se recuperó realmente? Me permito decir sí. Sí, a propósito lo digo de esta manera. ¿Por qué? Porque la recuperación que se logra es la de aquel que tiene que volver obligado a la cancha, porque de la vuelta a la cancha rápida dependen sus ingresos, la inversión del club, la inversión de los grandes inversores del club. Entonces requiere, como gladiador, volver rápido al ruedo, no importa si los leones lo comen. ¿Y cómo se la banca ese cuerpo? Muy sencillo, tiene todos los músculos de alrededor de la zona hipertróficos. Ha estado haciendo gimnasia de manera tal que la lesión, que frente a la lesión puede recuperarse con relativo mejor pronóstico. Si fuéramos al análisis íntimo de la lesión no se curó. No se curó. ¿Qué quiero decir? Si el ligamento tenía una distancia que va desde acá hasta acá y la distensión lo llevó a una distancia de acá hasta acá, obviamente este ligamento no sostiene como sostenía antes y hay una predisposición al esguince recidivado, a que se repita el esguince. Bien, todo esto desde el punto de vista de la ortodoxia, muy ortodoxia, incluso pasando por arriba de la idea de que en algunos casos hasta hay cirujanos deportológicos o deportólogos que operan algunos esguinces de grado avanzado. No es mi caso. Pero antes de terminar, pasemos a otra dimensión.
¿qué me sugiere un esguince? En realidad, en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de educación, en lo sanitario, y en general en toda la cultura occidental, la idea es, se produce algo y hay que resolverlo. Vamos para adelante permanentemente. ¿Qué pasa si ese algo proviene de algo que me pasa y ese suceso se da para señalarme algo? Entonces, hay una relación mental-emocional. El esguince se produce por un movimiento exagerado en una dirección que no es la pertinente. Hasta acá podría ser comprensible lo que dijimos antes, la deseada o la correcta. El lugar o el momento hacia el que nos movemos, un esguince siempre viene por un movimiento, nos presenta un conflicto. Ahora pensémoslo desde el punto de vista emocional. Yo estoy yendo hacia algo, metafóricamente, y el esguince lo que hace es hacerme hacer un traspié. Evita que vaya hacia ese objetivo. Quiero, pero a la vez no debo. O debo, pero no quiero. Ese es el conflicto que subyace frente a un esguince. ¿Y qué me sugiere ese esguince? Hay una relación entre lo mental, emocional y lo físico. Las articulaciones representan la flexibilidad y mi capacidad a doblarme, a flexibilizarme, a adaptarme a las diferentes situaciones de mi vida. La muñeca y el tobillo son expresión de la energía justo antes de que se manifieste en lo físico. Es decir, tobillo y muñeca son hacia dónde voy con la energía plena. Todavía no se manifestó el movimiento, la acción, pero ahí está la posibilidad de que se dé. Y hay un conflicto que es desvalorización en algo que me viene en el futuro. El esguince sirve para desvalorizar algo que se viene en el futuro. El movimiento, dirección contrariada, dependiendo del ligamento. Hay detrás ira o rabia y territorio. Es decir, ira y rabia respecto de algo en un territorio, en un ámbito determinado. Contradicción interna respecto de un movimiento. Quiero ir para allá, pero en realidad voy para el otro lado. Ese es el esguince. Ese es el mecanismo del esguince. Un deseo que va más allá de nuestras posibilidades. Un cambio, un nuevo camino que hace algún tiempo que deberíamos estar tomando y no lo hacemos. Entonces, claro, titubeo y traspiezo. Perdón, tengo un traspié, perdón. Tropiezo, quise decir. ¿Que me sugiere un esguince? ¿Eso estará permitido o estoy pecando? Es decir, hay una orden de que tengo que ir para allá, pero a mí se me ocurre, yo estoy cavilando, yo analizo, pero no me animo a decírmelo a mí mismo a voz en cuello, que tengo ganas de ir para el otro lado. Entonces, obviamente, entro en pecado, porque contradigo la norma, contradigo el mandamiento. La torcedura me indicó que aplico los frenos. Estoy de repente frenando frente a esta situación de indecisión. Resisto o vivo inseguridad frente a la dirección que tomo, tobillo, o en lo que hago, muñeca, actualmente, o lo que podría hacer en una nueva situación. Dudo y ante la duda, en vez de pisar firme, trastabillo. Vivo culpabilidad y quiero castigarme porque me resisto a hacerlo. Vivo una tensión mental que ya no puede tolerarse, entonces estalla en una lesión, en una lastimadura. Dependiendo de mi grado de resistencia, ira, culpabilidad, tensión mental, tendré una torcedura benigna, también llamada esguince, en la cual los ligamentos simplemente están distendidos, o una torcedura grave, en la cual los ligamentos están rotos o arrancados. Y si tomo conciencia de lo que hacía y sentía en el momento en que sucedió, si reviso qué era lo que estaba yo pasando en esos días, sobre qué tema estaba preocupado, por el cual estaba trascendiendo en un camino determinado y que de repente se produce la lesión que me frena y es como que, y bueno, no lo puedo hacer, es superior a mí. Mentira, no es superior a mí. Soy yo quien me puse la pata, fui yo quien me hice caer, quien trastabillé.
Cuando uno de repente tiene este grado de flexibilidad que vamos a ver en este joven, quiero que lo vean específicamente. ¿Hay sonido o no hay sonido? No, no hay sonido. No, no importa. No, igualmente lo que quiero es que vean las posibilidades que tiene este muchacho de moverse. Pero fíjense todavía más. Por favor, cuando terminemos, que ninguna intente hacer este tipo de movimientos, ¿eh? Bueno, este joven en realidad padece un Ehlers-Danlos. Es una afección que de nacimiento determina una elongabilidad tremenda de los ligamentos. Por lo tanto, puede hacer todo este tipo de contorsionismo y de hecho, los Ehlers-Danlos en general son aquellos que terminan siendo contorsionistas de circo. Pero claro, imagínense que esto no es gratis, porque el grado de alteración que le produce paulatina y repetidamente a cada articulación va a llevar a que se produzca artrosis severa en determinado momento. Este hombre, esguinces no va a tener, pero va a tener lesiones severas a largo plazo en sus diferentes articulaciones. Bueno, creo que es suficiente, ¿verdad? Por eso me voy yendo. Con gusto, si hay preguntas, las respondo si puedo, claro. Capaz que no puedo. A ver si hay preguntas. Bueno, a pesar de todos los esfuerzos, hemos llegado al final. Hemos llegado. Bueno, preguntas, jóvenes. Bueno, pero la pueden decir aquí la pregunta. La que a ver si me escuchas, Adriana. Yo te escuchamos. ¿Por qué piensa el doctor que hoy por hoy no quieren hacer yesos? A ver, yo te voy a contar una historia muy breve. Y después voy a ir a la respuesta concreta. Me entrené tanto en la realización de yesos que cuando me tocó en el hospital de niños asumir el tratamiento del pie-bot, que cuando yo empecé a hacer ortopedia era la única forma de tratamiento del pie-bot era quirúrgica, con resultados a largo plazo, en lo inmediato buenos y a largo plazo desastrosos. De repente, en algún momento, descubrí que había una forma de tratamiento que era justamente con yesos. El doctor Ponseti, en Iowa, Estados Unidos, desarrolló, escuchen bien la fecha, en 1948, hace 73 años, desarrolló una propuesta de tratamiento del pie-bot sin cirugía con yesos. Y bueno, conociéndola, yo la conocí obviamente hace 25 años atrás, no en el 48, con el 48 nacía, así que era difícil hacer yesos a esa edad, por lo menos era imposible en aquella época, no sé ahora. La historia es que empecé a hacer yesos, y efectivamente los chicos se curaron con yesos. Es decir, estoy hablando de que en algún momento en el hospital llegué a tener en lista de espera para cirugía, previo a los tratamientos con yeso, 60 chicos para operar. 60, 6, 0. Y según empecé a utilizar los yesos, no se operó ninguno. Entonces el yeso, en una época en que todo el mundo operaba, resultó ser la solución con excelentes resultados, pero excelentes resultados a largo plazo. Sobre las postrimerías de mi estadía en el hospital, o sea, previo a mi jubilación, la jefatura de servicio empezó a darle de vuelta posibilidad, bromeo con el término posibilidad, a los residentes de volver a operar los pie-bot. Y paulatinamente me fueron fagocitando los pacientes que hasta ese momento venían
porque se había corrido la bolilla del yeso, del tratamiento con yesos, y pasaron a ser tratados por otro médico y los residentes que los volvieron a operar. Empezaron a operar a los chicos que nacían con piebot. Cuando yo me retiré del hospital, prácticamente no había tratamiento de piebot con yesos. Entonces, frente a la pregunta que hiciste, ¿el yeso es útil o no es útil? Utilísimo. Utilísimo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que renta muchísimo menos. Número uno. Uno podría decir, bueno, pero en el hospital no hay diferencias en cuanto a que se le pague más a quien opera respecto de quien hace yeso. No, pero lo entrena como para poderlo hacer en privado. Entonces, el tratamiento que se puede hacer con cirugía y también se puede hacer, y en este caso mejor que con cirugía, con yesos, yo apelo a hacerlo con yesos. Primera cuestión. Segunda cuestión, el tratamiento con yeso es inocuo, pero requiere de tiempo. No nos llamamos Messi, con lo cual si tengo un esguince, no lo trato como a Messi. A Messi que lo trate su traumatólogo deportólogo, porque lo tiene que devolver rápido a las fieras. Pero al común de la gente que no va a vivir de un tobillo reparado mal, sino que va a estar como nosotros sentados frente a una computadora o nosotros frente a un paciente tratándolo, para nosotros o para cualquier hijo de vecino que no necesita estar en optimísimas condiciones físicas, el tratamiento con yeso es imprescindible. ¿Por qué no se hace? Porque hay divisas de por medio. Pablo. Y lo sostengo ante quien hace falta, ¿eh? No. Pablo, ¿qué, por ejemplo, recomendarías unas ortesis plantares o unas plantillitas, digamos, después de un esguince? ¿En cuánto tiempo la recomendarías? Claro, la respuesta depende absolutamente de lo que mencioné durante la charla. La recuperación estándar, promedio, de un esguince, como dije, son 21 días de inmovilización, 6 meses hasta devolver a la normalidad los tejidos, y de allí en adelante dependerá del grado de actividad física, me refiero ejercitación, que se le produzca a nivel muscular. Por eso en algún momento mencioné que la recuperación puede ser 6 meses como puede ser 2 años. Hay gente que es muy común entre las señoras que habiendo tenido un esguince por haberse caído de un taco alto de, supongamos, 7 centímetros de alto, el esguince se recuperó medianamente bien, a los ponchazos, por decirlo así, pero se recuperó. Pero resulta ser que están expuestas a volverse a subir al mismo taco y volverse a caer de vuelta. Entonces estamos frente al esguince recidivante de tobillo. Y la reiteración del esguince va a hacer que la inflamación se perpetúe. ¿Cuándo está curado ese tobillo de esa persona que vuelve a incidir sobre el mismo cuadro? Nunca. Entonces, todo aquello que eventualmente favoreciera una mejora, lo que yo siempre digo, sostener el pie adecuadamente, pongámosle plantilla o no le pongamos plantares adentro, correjamos el zapato o lo que fuera, se requiere primero tener un margen de seguridad de que los tejidos están restituidos lo más, ahora se lo voy a decir al criollo, lo más mejor posible. Okay. Y ante un acortamiento, es decir, un tejido, perdóname, un comentario nada más, un tejido, una lastimadura externa, que tenga una cicatriz, que sigue tocándosele permanentemente, está disponible en cualquier momento a volverse a abrir. Acá pasa igual. Sí, discúlpame, ¿cuál era la pregunta, Adriana? Ante un acortamiento o una dismetría también, después del esguince, porque a lo mejor la rehabilitación no fue tan buena y quedó esa musculatura diferente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías ahí para los podólogos, ¿no? También nosotros. La idea es la siguiente. Yo esto se los quiero transmitir porque es experiencia pura. Yo, se imaginarán que después de 40 años de mirar de promedio
60 pares de pies por semana, hagan el cálculo, alguna que otra experiencia en observación de miembros inferiores tengo. Y hay una cosa que no figura en prácticamente, por lo menos desde mi punto de vista, no figura en ningún libro. Y es que todos tenemos una discrepancia de longitud de miembros. Punto número 1. Esa discrepancia, que puede ser 3 milímetros o 18, es significativa, no importa cuál sea el valor. Por supuesto, si es 18 es mucho más importante. Pero 3 milímetros, a la cual nadie le da bolilla, son significativos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que nuestros pies están preparados, nuestro organismo está preparado para la naturaleza, no para pisos lisos y duros. El caminar en pisos lisos y duros y con un miembro inferior más corto que el otro desestabiliza. Entonces, el apoyo de los pies van a ser uno más alto que el otro, la tendencia va a ser a caer de este modo, la carga, y el intento del cuerpo a volcarlos al revés. Entonces, este mecanismo hace que cuando yo camino en piso liso y duro, no así en arena, no así en pasto, pero en piso liso y duro, piso inestable. Entonces hay predisposición al esguince, número 1, y en relación a todo lo que estuvimos mencionando hasta acá, cuando hay intento de recuperación, el esfuerzo lleva a un mecanismo todavía peor, porque el pie afectado se intenta evitar que cargue peso porque molesta, entonces cargamos el otro. Y entonces este está lesionado y este está embromado. Por lo tanto, la forma de caminar debe ser considerada como pasible de ser corregida. Plantar, calzado, eso es harina de otro costal, pero sí requiere de, primero, medir cuál es la discrepancia e incluir la compensación en el calzado, plantares o calzado mismo, para que nivelándola la tendencia a pisar raro, por decirlo en broma, se compense. Entonces estamos frente a una posibilidad de recuperación franca. Este mismo mecanismo que estoy mencionando es el que probablemente más de una vez suscita el neuroma de Morton, porque la inclinación y carga hace que la presión entre los metatarsianos aumente. Entonces el Morton se produce justamente por el reiterado golpeteo y también obviamente el síndrome del túnel tarsiano, porque si vuelca mucho para adentro, obviamente va a haber tensión en la región. Todo este tipo de cosas requiere imprescindiblemente de ser compensado. Es decir, si una persona tiene una artrosis de cadera y es operada de una cadera, perdón, cuando se superó la cirugía, cuando hay ya cicatrización de tejidos, ¿ustedes vieron a alguien que a los 2 meses vaya a jugar fútbol? Entonces, si se utilizan andadores, si se utilizan muletas, hasta la recuperación y paulatinamente y toda la historia, ¿por qué no utilizar muletas para los pies? Muletas me refiero metafóricamente, claro, ¿no? Que no se malentienda. Bien. Doctor, una consulta. ¿Desde dónde? Cuando los pacientes tienen algún tipo de lesión, por lo general lo que quieren es que se los infiltre para postergar operaciones o para... Lo que a mí me gustaría que usted le explique a la gente el daño que causa esa infiltración. Hay 2 daños que produce la infiltración, el físico y el prospectivo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? La infiltración también se impuso en el ¿cómo se llama? En el conocimiento colectivo gracias a los deportistas de alto rendimiento, claro está. Fulanito se lesionó en la cancha, entonces entró el masajista y le hizo una infiltración en la rodilla, entonces pudo volver a jugar. Vuelvo a lo mismo, la infiltración anestesió la zona, desinflamó circunstancialmente y le permitió volver a jugar con un riesgo altísimo.
Volver a la cancha con una lesión implica arriesgar la articulación. Sí, es cierto, como dije antes, la fuerza muscular ganada por el entrenamiento, por el superentrenamiento, por el hiperentrenamiento, defiende la zona. Perfecto. Pero la infiltración lo que está haciendo es engañando al cuerpo, haciéndole creer que está bien, que está fenómeno, que ya resolvió todo. La jeringa se transformó en la varita de Harry Potter. Todo resuelto. Número 1. Número 2. Una infiltración, bueno, podría ser, pongamos que tenía que ir a un congreso, entonces me tuve que infiltrar porque era la única manera de ir a hacer presentación de mi ponencia. Me pusieron un inmovilizador, me banco el dolor gracias a la infiltración y no es tan terrible y puedo hacer la actividad. Pero después, generalmente, cuando uno se siente fenómeno, sigue adelante. Y entonces es una engaña pichanga. Esto todo desde el punto de vista, llamémosle, psicológico. Pero desde el punto de vista de la infiltración en sí, lo que estamos inyectando es anestésico, por supuesto, pero también en corticoide. Esto que voy a decir, todos lo conocen, pero corticoide quiere decir, oide quiere decir parecido a, semejante a. ¿Y a qué córtico? A lo de la corteza suprarrenal. Quiere decir que yo lo que estoy inyectando es aquello que normalmente produciría mi corteza suprarrenal para el estrés de la lesión. Lo que yo estoy haciendo es inyectando una cantidad de sustancia que debió haber, que generalmente produce la suprarrenal, y que ahora está en circulación y que va a frenar la producción de la suprarrenal. Claro, una primera vez, digamos, es bancable, pero si esto lo repito varias veces, va a producir lo que probablemente suceda, es que se produzca un arresto de producción de corticoide de la corteza suprarrenal natural. Riesgo número 1. Riesgo número 2. La inyección local produce movilización del calcio. Quiere decir que lo que hay es pérdida de calcio en la región infiltrada. Y si esto se repite con cierta premura, con cierta frecuencia, quise decir, entonces se va a producir debilitamiento de la estructura ósea del área infiltrada. Ese es el riesgo mayor a largo plazo, porque puede llegar a un punto en el cual la reversibilidad de la recuperación de calcio no sea factible. Y se puede producir incluso aplastamientos parciales de la zona lesionada. Creo que a eso te referías. Sí, por supuesto, porque el paciente no quiere entender que por no aguantar dolores se hace infiltrar y después vienen con problemas más graves. Cuando tenemos al paciente, yo siempre bromeo con una par de frases. La número 1 es, el paciente es tu enemigo hasta que alguno de ellos te logre demostrar lo contrario. Terminante. Si alguno te lo demuestra, ese va a ser amigo toda la vida. Pero en general hay que considerar que están tratando de ponerte a vos la decisión que deberían tomar ellos para después, si las cosas no marchan tan bien, hacerte culpable a vos y no hacerse cargo ellos. ¿Por qué? Porque son adolescentes. Porque la mayoría de nuestra población argentina está conformada por adolescentes. Y quizá todavía como niños, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un adulto y un adolescente? Que el adulto tiene la opción de infiltrarse, de no infiltrarse. Si decide infiltrarse y le va mal, se embroma, se la banca el adulto. El adolescente le va a echar la culpa al profesional. Excelente, doctor, excelente. Una preguntita más. Nos quedan 4 minutos, pero igual nos podemos volver a reconectar después. Así como hay fracturas por estrés, ¿hay esguinces por estrés? El esguince es producto de estrés. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la elasticidad que se le atribuye al área, no estaría en riesgo de producir la ruptura, la lesión. Piénsenlo de vuelta. Vengo caminando flojito, es decir, sin preocupaciones, como el extraño de pelo largo, sin preocupaciones voy. No es mi caso, claro, ¿no?
según se me produzca un desnivel de vereda, me muevo y acomodo rápidamente y no pasa guan. Pero resulta ser que vengo estresado, tenso, preocupado porque no llego a fin de mes, por lo que fuera. Cuando hago el mecanismo de esguince, trato de frenar, en vez de acomodarme al movimiento, trato de frenar y ahí es donde se produce la lesión. Entonces, desde mi punto de vista, un esguince siempre, en general la mayoría de las lesiones de esta índole son producto de estrés, de condición de estrés que estoy viviendo. Si el día, Dios no, yo evidentemente no voy a ver lo que voy a mencionar ahora, no voy a llegar a poderlo ver. El día de mañana todo el mundo lograra practicar artes marciales tipo tai chi, o yoga, o meditación trascendental, etcétera, los traumatólogos no existiríamos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutitos. Parece que nos Si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta que quieran hacer más allá de volvernos a colgar, por decir así, tienen mi celular, me mandan un WhatsApp, con mucho gusto les contesto. Y si no en el grupo. Si no hay preguntas, les agradezco mucho. Bárbaro. Si no hay preguntas, les agradezco, como digo siempre, el haberme prestado orejas, porque sin orejas no hay posibilidad de dar charlas. Disertación excelente, doctor. Buen fin de semana, muchísimas Susi. Gracias. Después te pago, acordate que tenés que pasar a cobrar. No, para nada, no. Bueno, no, excelente, excelente. Y bueno, gracias, igualmente a ustedes. La semana que viene vamos a tener a María Consuelo Atanasio Ferrer desde Perú. ¿Sí? Bueno, un beso grande para todos y bueno, en el grupo te vamos a seguro hacer un montón de preguntas. Cómo no, cómo no. Buen fin de semana largo. Gracias. Feliz Día del Padre para todos los. Gracias. También. Chao.